Vamos a hablar de la gestión del talento humano con un modelo específicamente basado en competencias. De manera que vamos a analizar lo que algunos autores dicen al respecto. Por ejemplo, en este caso, tenemos a este autor que nos dice que es un proceso que permite identificar las facultades de las personas por medio de un perfil cuantificable y medible objetivamente para cada puesto de trabajo. Y obviamente esto implica toda la gestión del talento humano, no solamente identificar esas habilidades o esas competencias, sino incluir eso en todo el proceso de talento humano. Otro autor, en el mismo sentido, nos dice que es identificar y desarrollar las capacidades, conocimientos, comportamientos y actitudes de los integrantes de una organización con el fin de alcanzar los objetivos planteados, lo cual es sumamente importante. Es otra visión que nos da este autor, pero igualmente importante, porque siempre tenemos que tener claro que las personas que integran la organización deben de tener ciertas capacidades y comportamientos, además de conocimientos, pero más adelante lo vamos a analizar. No podía faltar Marta Ayes, que ha trabajado mucho en el tema de modelos de gestión del talento humano por competencias y que nos viene a decir que es un modelo de management que faculta a las organizaciones para alinear sus objetivos. Esto es muy importante, o sea, establecer una estrategia a nivel organizacional de acuerdo con las personas que la integran. Y esto es realmente a lo que quería llegar. Cuando hemos estado hablando en otros módulos del tema del alineamiento con la estrategia organizacional desde lo que es el área de recursos humanos, estamos hablando acá que tenemos que llevar a cabo ese alineamiento de acuerdo con las personas que integran la organización, que son al final y al cabo lo más valioso que tenemos en la organización. Para comprenderlo mejor, tenemos que abordar el tema de las competencias. Esto nos tiene que quedar muy claro. ¿Qué son competencias? Mucho hablamos. ¿Qué son competencias? Todo el mundo habla. Hay que desarrollar competencias. ¿Se requieren competencias? Claro que sí, pero tenemos que saber qué significa. Y las competencias, para este autor, dice que son aquellos conocimientos, experiencias y habilidades que son necesarias para ejecutar actividades o tareas de forma eficaz y eficiente. Vamos a ver, yo no solamente quiero hacer las cosas bien, tengo que saber cómo hacerlas y tengo que tener una expertise que me permita a mí hacer algo y hacerlo bien. Pero yo necesito esas tres cosas, no necesito solo una. O sea, cuando yo soy competente para algo es porque sé de ese tema, sé hacer esas cosas y además porque quiero hacerlas. Entonces son tres elementos que luego vamos a analizar. Otro autor nos dice que las competencias son un factor determinante a la hora de contratar y marcan la diferencia entre los candidatos y que este puede ser precisamente el punto de inflexión para hacer que una persona tenga ventaja con respecto a otra. Definitivamente que sí. Si observamos competencias, vamos a observar las competencias presentes en una persona y en otra no, o más desarrolladas en una persona que en otra. Es muy relativo. Pero siempre tenemos que llegar a interpretar el nivel en el cual la persona tiene desarrollada no cualquier competencia, la competencia que yo requiero en la organización, la competencia que requiere ese puesto en particular para que sea exitoso al final y al cabo en su desempeño. Eso es lo que buscamos. Yo no estoy muy segura de que este sea el autor original de esta frase, porque la he escuchado y la he visto en muchos lugares y en muchos documentos. Sin embargo, pues esa es la fuente que encontré y yo la menciono. La tomé de un artículo científico, entonces me da cierta tranquilidad. No estoy segura, lo aclaro. Pero dice, puedes enseñar a un pavo a trepar a un árbol, ¿verdad? Pero es más fácil contratar a una ardilla. A mí me encanta la frase, siempre la uso. ¿Por qué? Cuando estamos hablando del tema competencial, tenemos que tener muy claro el perfil del puesto para saber qué es lo que necesitamos y entonces a quién vamos a contratar. No al contrario, cuando ya tenemos a veces una persona contratada y no sabemos qué poner a hacerla, eso no tiene sentido. Tenemos que buscar la competencia o las competencias en las personas que van a incorporarse a mi organización a ocupar un determinado puesto o perfil de puesto y tienen que reunir definitivamente todas aquellas habilidades que son necesarias para ese puesto. Entonces, muchas veces caemos en este error, contratamos a un pavo y le queremos enseñar a subir árboles.
O sea, es una crueldad cuando podemos contratar a una ardilla que sube y baja el árbol a toda velocidad, no le cuesta y tiene una maestría impresionante en hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que primeramente estar muy claros. Ese es un punto de partida importante. Estar claros, y la claridad empieza con tener los puestos de trabajo debidamente diseñados. Y lo otro es entonces entrar en un proceso de atracción y de selección de personas de acuerdo con lo que yo requiero, con ese perfil que ya está estudiado, analizado y al cual yo le he definido las competencias que se requieren en la organización para hacer una buena contratación y entonces tener a esa ardilla que es tan buena haciendo lo que yo necesito que haga, ¿no es cierto? A esto quería llegar. Las competencias tienen tres componentes, tres elementos que son fundamentales y que nunca se nos pueden olvidar. Uno es el saber, otro es el saber hacer y otro es el querer hacer. El saber está conformado por los conocimientos, el saber hacer está conformada por esa habilidad que nos dice que somos diestros haciendo algo, o sea, que sabemos hacer las cosas. Y el querer hacer está relacionado con esa actitud, quiero o no quiero hacer las cosas. Entonces vamos a definir un poquito más en detalle a continuación esos tres grandes componentes de una competencia. Los conocimientos obviamente vienen de los estudios, de las formaciones previas, capacitaciones, de toda esa información de la cual dispone una persona y que entonces uno dice, bueno, sí tiene el conocimiento suficiente y así lo evidencia en su comportamiento, sabe, si yo le pregunto, sabe cómo hacer. Y muchas veces poníamos el ejemplo de, por ejemplo, hacer un queque de naranja. Si a mí me preguntan cómo se hace un queque de naranja, bueno, pues yo puedo decir cómo se hace un queque de naranja, yo puedo dar los ingredientes, yo puedo decir los pasos, yo puedo decirles cómo se hace. Ahora bien, saber hacer es tener esa experiencia. No es lo mismo tener una receta del queque que ponerse a hacerlo y que le quede bien. Si ya yo lo he hecho, ya yo he probado, ya yo tengo experiencia, ya yo sé qué tengo que hacer para que quede bien y qué no tengo que hacer para que no me quede mal. Entonces tengo esa habilidad, que es esa posibilidad de desempeñar una tarea o actividad que implica un esfuerzo físico o mental. Ya yo sé cómo desempeñarme, ya yo sé cómo hacerlo. Entonces tenemos dos cosas que siempre tradicionalmente hemos incorporado en los modelos de reclutamiento y selección: el conocimiento y la experiencia. Y entonces si ustedes ven las publicaciones de los puestos de trabajo vacantes, van a encontrar que siempre decimos, bueno, la persona tiene que tener bachillerato universitario de tal carrera y tiene que tener al menos 2 años de experiencia como asistente de un profesional en esa misma área del conocimiento. Tradicionalmente esas son las solicitudes que yo hago en un requerimiento de personal. Ahora, cuando entramos a la tercera, que es ese querer hacer, entonces yo les voy a decir lo siguiente. Yo tengo la receta del queque de naranja, pero además yo ya lo he hecho varias veces. Vieran que lo hago y me queda súper bien. No es cierto, no es de naranja el que hago, pero bueno, ya yo sé hacerlo. Entonces, excelente. Y todo el mundo dice, haceme un queque. Entonces yo digo, no quiero. O sea, es que aquí no es una pastelería. O sea, yo no tengo tiempo o sencillamente no quiero. Entonces, querer hacer es esa parte actitudinal, dice ahí, que son aquellos comportamientos que una persona puede tener ante una acción o situación determinada. La persona tiene un comportamiento ante una situación. Me piden un queque, ¿lo quiero o no lo quiero hacer? Bueno, depende de quién me lo pida, bueno, depende de en qué momento, bueno, depende de cuándo lo quiere, ¿verdad? Entonces son situaciones en las que uno dice, la actitud tiene mucho que ver. Y en el campo profesional es absolutamente igual. Yo sé, porque siempre las personas que trabajan tienen sus atestados, siempre tienen sus estudios, siempre tienen su capacitación, siempre han sido preparadas en diferentes ramas, ¿verdad? Ahora, la persona normalmente va a tener experiencia, salvo que sea un puesto que no requiere experiencia, pero va a tener experiencia. Entonces, la tenemos calificada desde esos dos puntos de vista, con la experiencia y con el conocimiento. Ahora, la persona tendrá la actitud que yo requiero para responder ante diferentes comportamientos de manera como yo lo estoy esperando, como la organización lo requiere, como los clientes esperan. Ahí es donde tenemos todo un tema de análisis e importancia relevante. ¿Por qué?
porque eso marca la diferencia. ¿Recuerdan cuando anteriormente decía que la competencia puede marcar una diferencia abismal entre una persona y la otra? Le puede conceder a una persona ventajas sobre otra, precisamente por eso. La competencia incluye ese aspecto actitudinal, que además, porque la competencia no solo se tiene, sino que además se evidencia, ¿verdad? Cuando yo hablo de la parte actitudinal, difícilmente yo engaño a las personas. Difícilmente. Cuando, por ejemplo, les voy a poner una muy fácil. Ustedes dicen, bueno, la competencia de liderazgo. ¿Ustedes saben reconocer un líder? Claro que sí. Ya cuando uno ha trabajado en algún lugar o en varios lugares, sabe quién es un líder y sabe quién no, ¿verdad? Usted lo sabe perfectamente. Ahora bien, si yo les digo, yo soy la mejor líder que ustedes han podido tener, le digo eso a mi equipo de trabajo, yo soy la mejor líder que ustedes han podido tener, y la gente dice, wow, qué engañada que está. La competencia se evidencia y difícilmente las personas llegan a engañar a los demás con respecto a tener o no tener una competencia. Difícilmente. Eso se nota, eso se ve. Si alguien procura mantener una imagen de liderazgo que no tiene, y se esfuerza y se esfuerza por mantener una imagen falsa, en algún momento, de alguna forma, por alguna actuación, recuerde que son comportamientos, por algún lado se le va a ver su verdadero nivel de liderazgo, o tal vez de un liderazgo nulo, como en muchos casos. Es muy lamentable, pero pasa. Entonces, esa es la ventaja de la parte actitudinal de una competencia, que la persona que la tiene la evidencia. Les pongo otro ejemplo, la colaboración. La colaboración en una organización es maravillosa. Entonces la gente puede tratar de vender su imagen como muy colaborador, como el gran colaborador. Pero los compañeros saben perfectamente en la organización quién es colaborador y quién no. Pero así, perfectamente lo saben. No es necesario decirle, no, mira, que él no lo llames porque no es colaborador. No, es que todo el mundo sabe. Y a veces cuando hay un trabajo extra, cuando hay algo delicado que llevar a cabo, etcétera, uno sabe a quién le pide ayuda y a quién no. Y uno sabe cuando a veces a uno le dicen, mira, trabaja con fulanito para que te ayude esos días. No, gracias. Así estoy bien. Ya sabemos que más que ayudarnos nos va a llegar a ser problema. Eso lo conocemos. Las competencias desde el punto de vista actitudinal se ven, se notan, se le evidencian a una persona. Entonces, ahí es donde está la riqueza de esto. Y hoy en día requerimos muchas competencias de las personas. Tenemos aquí el modelo de iceberg que ha sido puesto en escena de parte de algunos autores desde hace muchísimos años, y en donde nosotros podemos ver igual lo visible, esa punta del iceberg, en donde hacemos la comparación con el tema de la competencia, y en esa parte visible que es tan pequeña comparada con lo que está subyacente, tenemos las habilidades y el conocimiento. Cuando no podemos ver qué hay debajo del agua, vean que es algo enorme, que está conformado por muchas otras variables que tiene que ver con todo el tema actitudinal, y que ahí interviene el rol social, esa persona socialmente cómo se comporta, cuál es ese rol dentro de la sociedad, qué pretende hacer, esa autoimagen también que es tan importante, cómo la persona se percibe a sí misma, los rasgos inclusive de personalidad, cuestiones psicológicas, las motivaciones que tiene esa persona para actuar de X o Y manera. En fin, es muy complejo, tan complejo que a veces ni siquiera la misma persona entiende por qué es que ella, aunque quiera, no pueda hacer expresión oral, hablar en público. Lo desea, pero no puede. Es precisamente porque esa competencia no le es tan posible desarrollarla, porque está relacionada con alguno o varios de los componentes que podemos ver ahí. Entonces le es muy difícil incluso a ella. Ahora imagínense dentro de la organización lo que cuesta a veces desarrollar competencias en las personas. Algunas son más fácilmente desarrollables, otras no, otras es mucho más complejo. Así que la recomendación es llevar a cabo un buen proceso de reclutamiento y selección de personal para poder tener a las personas idóneas para ocupar
un puesto dentro de la organización y contribuir con ese desempeño que necesito para alcanzar el logro de metas y objetivos organizacionales. Finalmente, para cerrar este tema, les comparto esta fábula que dice que la selección debe ser justa y que entonces todos deben de presentar el mismo examen. El examen es que tienen que subir un árbol y vean los candidatos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, todo tiene que estar vinculado al tema de las competencias. Por eso les decía inicialmente, claro, así definen los autores el tema de los modelos de gestión de talento humano por competencias, porque todo el tema competencial se transfiere transversalmente a todo el proceso de talento humano. Va de la mano. Ejemplo, aquí estamos hablando en este caso que esos animalitos van a ser, alguno podría ser seleccionado, entonces la prueba es que todos suban a un árbol. Evidentemente hay algunos con gran ventaja, evidentemente, imagínense un mono, va a ganar y será el mejor de todos. Pues el que no, perfectamente. Pero sí es el que sabe subir mejor a un árbol y es el que va a ganar porque sus compañeros no tienen las mismas habilidades ni tienen los mismos conocimientos. Tienen tal vez la misma actitud, sabe que perfectamente sube y baja ese árbol corriendo, pero no es esa idea, no es eso lo que se busca. Entonces tenemos que utilizar un modelo de reclutamiento y selección de personal adecuado a las competencias que debe de tener la persona que va a ocupar el puesto de trabajo y en esa misma línea la voy a evaluar porque es todo un tema la evaluación por competencias. Entonces en esa misma línea yo la voy a evaluar, yo la voy a seleccionar y una vez ya incorporada en la organización yo tengo que continuar con ese desarrollo de competencias, con esa motivación, orientado siempre al tema competencial desde el punto de vista de lo que es una prioridad para la organización. Por ejemplo, si en la organización la prioridad es trabajo en equipo, yo voy a invertir un montón en eso desde el punto de vista de talento humano. Yo voy a desarrollar trabajo en equipo en las personas, voy a seguir con ese camino. Yo voy a motivar, yo voy a generar espacios de trabajo en equipo. Los modelos de trabajo, los procesos de trabajo van a ser orientados a todo ese tema de trabajo en equipo. Entonces, no es algo que aisladamente se maneja únicamente para el ingreso a la organización, no, es un tema transversal. Por eso es un modelo de gestión del talento humano por competencias.